tener tu certificado de experiencia secundaria? El colegio también tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Ya no se reportamiento en vivo, con nuestra plataforma virtual donde podrás clases de todos los temas. También terminaremos el horario de nuestros docentes, que estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiar del Perú para mayores informes, escriben. ¿Cómo obtener tu certificado de experiencia secundaria? El colegio también tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Ya no se reportamiento en vivo, con nuestra plataforma virtual donde podrás clases de todos los cursos. También terminaremos el horario de nuestros docentes, que estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escriben. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, Miss, está totalmente bien. Muy bien. Si hay algún inconveniente o no me logran escuchar muy bien, me avisan, por favor, ¿ya? Buenas noches, Ok, Miss. Muy bien. Vamos a iniciar. Sí, ustedes son el grupo de segundo año, ¿verdad? así es, Miss. Muy bien. Vamos a iniciar con el primer tema del área de comunicación, que es básico para poder comprender los demás temas que vienen en adelante. ¿Sí? Para ello lo que debemos de profundizar en primer lugar es conocer con exactitud lo que es la comunicación. A ver, ¿qué entendemos por comunicación? ¿Qué entendemos, chicos? A ver, ¿quién me podría decir? Que nos comunicamos con otra persona. Ya, cuando nos comunicamos con otra persona. Por ¿Qué más? diferentes formas, Miss, así. A través de teléfono, de celular o de esa manera que Ujú, nos comunicamos. ujú. Muy bien. Entonces, muy bien. Mencionan y dicen de que para ustedes la comunicación es comunicarnos con otra persona. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser la comunicación?
¿Solo ello? Es la forma de interactuar con otras personas, Miss. Ya, ¿cómo nosotros interactuamos? La comunicación puede ser escrita u oral. Ya, puede ser escrita o oral. ¿Solamente esas dos formas tenemos? Val, Lengua y habla también, profesora. No, 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 ya se están saliendo del tema. Estamos definiendo lo que es la comunicación. A ver. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos? A ver, una de sus compañeras nos dice que es comunicarse. ¿Qué más podría ser la comunicación? Hay dos clases de comunicación, directa e indirecta, profesora. Ya, dos clases de comunicación, solamente dos clases. ¿Te lo puede repetir la pregunta? A ver, lo que yo quiero es conocer, o quiero que me digan buenas ustedes noches, Miss. qué interpretan de la palabra comunicación, qué entienden ustedes de ello. Un emisor, mensaje. ¿Mm? A ver, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, vamos a decir que la comunicación es un proceso. Es un De intercambiar información entre dos o más proceso. participantes. Se cortó la señal, creo. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? ¿Es que todos están en eso o solamente a mí quizás se me fue el internet? No sé, chicos. No se escucha, creo que de la misma su señal. No está. Porque no se ve No se nada de escucha pantalla, ¿no? nada. No se ve nada. Creo que sí ha salido, si no me equivoco. Ups, nos quedamos sin clase, chicos. Chicos, hay que esperar un ratito. De repente ha tenido algún... Puede que sea el internet, ¿no? Puede ser, chicos. Esperen un ratito. Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, sino que lo que Sí, pasa es que Miss. se cortó. Sí, chicos, un momento, ya por favor, un segundo, estoy teniendo unos problemas de conectividad, pero ya lo voy a solucionar. Por favor, permanezcan en sala, ¿ya?
Ok, mil gracias. Hey, Miss. Chicos, estaba hablando sola, la conexión se me fue. A ver, ¿ahora sí me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, pero Sí, no se no escucha. Sí, pensé que nadie me respondía. A ver, les estaba preguntando. Ustedes hace un momento me decía una de sus compañeras que comunicarse es de manera oral y escrita. ¿Ustedes consideran que a través de gestos o de colores también nos comunicamos o no? Sí, Miss, también. También nos comunicamos, ¿ya? Sí, Entonces Miss. recuerden, de ahora en adelante nosotros mencionaremos o cuando nos pregunten qué es la comunicación, ¿qué diremos? ¿Qué diremos, chicos? La comunicación es parte esencial de la vida, Miss. Ya, que es Sea de parte más. esencial. ¿Qué más? ¿Qué más podremos decir? Hace un momento les di la definición de la comunicación. ¿Qué Que podemos podemos decir? comunicar sin base gestos o También por Gestos, escrito. colores. Ya, pero ¿qué hemos dicho? Que la comunicación es un pro. Es una parte esencial de la vida, comunicación. Ya, pero es un pro. Un Les proceso acabo de mediante. decir hace un momento. Es un proceso es un proceso mediante el cual transmitimos información de una Exacto. En un entorno social vivimos en una permanente interrelaciones. Ujú. Es un proceso, chicos. Ya, cuando nosotros hablamos de la comunicación, ya, de ahora en adelante, ustedes dirán que es un proceso, ya, en el cual nosotros intercambiamos un tipo de información. Ya, puede ser cualquier tipo. Yo cuando me comunico, informo solamente noticias. ¿Qué hago? Informo sentimientos, informo noticias, informo lo que me sucede alrededor, mis pensamientos, ¿cierto? Pero lo puedo manifestar de manera oral, de manera escrita o a través de algún otro tipo de señal, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Yo sé, sí, la comunicación es muy esencial, pero a la vez es un proceso. ¿Ya? Y ese proceso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros comunicar, no lo visualizamos, ese proceso no lo llegamos a visualizar, pero sigue una secuencia de acciones para que se pueda comprender y para que la otra persona me logre escuchar. ¿Ya? Esa es la comunicación. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que acá tradicionalmente se le conoce, dice, como intercambio de pensamientos o de pensamientos o cualquier otro tipo de información. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, de ahora en adelante, si les preguntan y les consultan qué es la comunicación, ¿ustedes qué dirán? es Es un un proceso. ¿Qué Es un es? proceso. Es un proceso mediante el cual se transmite. Un proceso. Muy bien. se transmite Muy bien. Que es un Información de un- proceso mediante el cual transmitimos un tipo de información, o mejor dicho, cualquier tipo de información. de una entidad. ¿Ya? Para comunicarnos de una entidad a otra. ¿Ya, chicos? Todo claro está ahí ahora sí. ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, cuando nosotros nos vamos a comunicar con una persona o con alguien, ¿sí? La comunicación va a tener ciertas características, ¿ya? Ciertas características que deben de cumplir, ¿para qué? Para poder lograr una comunicación eficaz, ¿ya? Una comunicación eficaz. Primero que todos, la comunicación, su primera característica va a ser espontánea. ¿Por qué creen que va a ser espontánea, chicos?
La contra su tortilla que no tiene nada de que no tenga ni pulgas ni garrapatas, nada. Gotitas. No, la pastilla se ve como ¿Por qué diremos que será espontáneo? ni una pulga ni una garrapatas porque no lo consiente. Y No logro escuchar. Yo te estoy certificando porque te escucho no lejos. tienes, ¿no? No me vengas a Y mi hija lo manda ahí para 2 meses, para 3 meses. A ver, lo dice si yo vengo. Se llama Dravet, Bueno, yo se parece. A ver, apagamos el micro cuando no participamos, ¿sí? A ver, les decía, ¿por qué creen que la comunicación debe de ser espontánea? O mejor dicho, es espontánea. ¿Mm? ¿Por qué será la comunicación espontánea? ¿Quién me dice? Porque es algo del momento, profesora, es algo que sale, te- para que te puedas explicar mejor, ¿no? Para que puedas intercambiar pensamientos, ideas, conversaciones y todo eso, por eso es espontánea. Ujú, excelente, Liz, excelente. Sí, decimos que es espontánea, ¿por qué? Porque cuando nos comunicamos, nosotros muchas veces no planificamos y si lo planificamos, planificamos las acciones que vamos a realizar, más no lo que vamos a decir en sí, porque en el momento puede suceder diferentes cosas, ¿cierto? En las cuales no, quizás no está dentro de lo que habíamos planificado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No me voy a quedar callada y mucho menos voy a cortar la conversación, sino que voy a hacer, voy a tratar de salir de ese paso, ¿cierto? Y voy a manifestar información que no tenía planificada. Por eso es espontánea, ¿cierto? Porque no planifico, sucede en el momento. Ahora, decimos también que la comunicación va a utilizar modismos y dichos. Estos modismos o dichos o que hace referencia es referente a al idioma que nosotros usamos. Cada idioma es independiente, ¿cierto? Y cada idioma tiene ciertas reglas que respetar. Al igual que si hace referencia a los modismos y dichos, son a los dejos, ¿no? Al dejo de cada persona o las interpretaciones que esa persona desea manifestar hacia la persona que se está comunicando, ¿cierto? Si bien es cierto, hablamos el español todos o la mayoría, pero tenemos cierto dejo para comunicarnos, ¿ya? Y hay una acción corporal. Ustedes, cuando se comunican, ¿tienen una acción corporal o no? ¿Tienen o no, chicos? Claro que sí, Miss. Cuando ustedes se comunican, por ejemplo, sucedió algo, ¿ya? Entre, no sé, entre amigos. Entonces tú quieres comentarle lo que ha sucedido a tu otra amiga que no ha estado presente. Entonces, ¿qué sucede? Que tú vas a quizás, no sé, hay un enfrentamiento y muchas veces les ha pasado de que ustedes escenifican esa acción o no, o no lo escenifican. Y muchas veces hablamos como por decir con gestos, ¿no? Expresamos como Exacto, simulando los gestos, la acción que ha sucedido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando, hay una pequeña acción corporal y al momento de comunicarnos también, ¿no? Realizamos gestos, ¿cierto? Si yo voy a contar algo que es de alegría, no lo voy a contar con un rostro desencajado, lo voy a contar con un rostro de alegría, ¿ya? Ahora, de ahí nos dice que utiliza nuevos significados. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que hay varias palabras que se refieren o que nosotros usamos en diferentes contextos y estas palabras, por ende, obtienen nuevos significados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Me fui de paseo y llegué hasta el pico de la montaña. Pero si yo digo, por ejemplo, María le cortó el pico a su gallina, en
En ambas oraciones. ¿La palabra pico significa lo mismo? No, Miss. No. No, Miss. No significa lo mismo. Entonces, las palabras van a obtener nuevos significados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ello? Que se va a adecuar al contexto del ser humano, ¿ya? Del hablante, mejor dicho. Se va a adecuar a ellos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, ¿Sí? Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí? sí, profesora. Muy bien. Ahora, cuando nosotros nos vamos a comunicar, al igual que la comunicación va a tener ciertas características, también va a tener un propósito. Cuando yo me comunico con alguien, me comunico con un propósito. ¿Cuáles debo cumplir? ¿Qué propósitos debe cumplir al momento de comunicarme? Estos, los 4 siguientes. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿qué debo de hacer? El propósito de todo acto comunicativo, ¿qué debe de ser? Su propósito debe de ser de informar, de dar a conocer, ya sea tus sentimientos, tus pensamientos, la noticia, la finalidad del que tú te comuniques con alguien debe de ser el de informar, ¿cierto? O también entretener. ¿Por qué diremos que será uno de sus propósitos entretener? Disculpe, Miss, no le escuché. Sí, Miss, no se escucha nada. Nuevo pasó lo mismo. Ruth, no te logré escuchar. A ver, les decía, ¿por qué diremos que uno de los propósitos de la comunicación sea el de entretener? ¿Por qué diremos ello? ¿O por qué sería su objetivo de la comunicación sea el de entretener? Porque al momento de que el lector va a empezar a leer tiene que ser divertido, de esa manera sigue leyendo, mientras que si es algo aburrido y no es entretenido, se va a aburrir y no va a querer seguir leyendo el texto. Ya te escucho lejos, pero te logré escuchar algo. Y tienes razón, ¿ya? El entretener, ¿qué quiere decir? Cuando yo manifieste una información o esté comunicándome, sí, mi conversación debe de ser entretenida. Entonces, ¿cómo logro ello? No quiere decir de que yo vaya a quizás contar chistes nada más para que sea entretenida o algo gracioso, no, sino que lo que yo vaya a informar sea una información nueva, ya una información que la otra persona no entienda o mejor dicho, no conozca. ¿Para qué? Para llamar su atención. ¿Para qué quiere decir el otro propósito? Para persuadir. Al yo manifestar una información nueva que la otra persona no conoce, voy a entretener y voy a persuadir. ¿Ya? Y por último, el de actuar, como les dije hace un momento, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿qué hacemos? Actuamos, ¿cierto? Empleando gestos, usando ciertos movimientos, ¿cierto? Para que la otra persona interprete mejor lo que yo estoy tratando de comunicar, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, entonces, la comunicación tiene 4 características. ¿Cuáles son? Hemos dicho. Informar, entretener, persuadir y actuar. Bueno, ese es su objetivo. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de la comunicación? Lo acabamos de ver hace un momento, antes de... Es espontánea, utiliza modismos, dichos, etc. Utilizamos modismos, acciones corporales, acción corporal. significados. A ver, levantamos la mano para poder participar, para que no haya interferencia, chicos. A ver, Rosy, levantaste la mano.
Es espontánea. Ya es espontánea. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? A ver, Diana, ¿levantaste la mano? Sí, Miss. Es espontáneas, utilizamos modismos, hay acciones corporales y utilizamos nuevos significados. Ya, muy bien. Esas son las características, ¿cierto? De la comunicación. Muy bien. ¿Y qué objetivos debe de tener todo acto comunicativo cuando yo me quiera comunicar? Chicos, ¿cuál es el propósito que yo debo de tener en cuenta cuando me quiero comunicar con alguien? A ver, Rosy. Bueno, el propósito y la finalidad de antes de la comunicación es informar, entretener y persuadir y actuar. Excelente. ¿Ya? Chicos, está ahí, les estoy compartiendo pantalla y aún así responden. ¿Mm? Si hay dudas, consulten, chicos. No se queden callados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿ustedes creen que hay tipos de comunicación? Sí, Miss. ¿Qué tipos? A ver, ¿qué tipos de comunicación conocen o han llegado a conocer? ¿Cómo? Comunicación indirecta. Directa. Ya, ¿qué más? Comunicación apasiva. No. Comunicación pasiva. A ver, vamos a ver los diferentes tipos de comunicación, ¿ya? Los tipos de comunicación pueden estar en base al lugar, a la persona con la cual te comunicas, a cuántos tipos de personas, con cuántas personas te comunicas, al espacio, a la forma en la cual te comunicas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el primer tipo de comunicación, que es la comunicación lingüística o llamada la comunicación verbal. ¿A qué llamamos comunicación lingüística o comunicación verbal? Llamamos a este tipo de comunicación cuando empleamos un idioma. Cuando nosotros vamos a emplear un idioma para comunicarnos con otra persona, ya sea de manera oral o de manera escrita, estamos haciendo uso de la comunicación lingüística o llamada la comunicación verbal. ¿Me dejo entender? Entonces, no se confunda. Ya, no se confunda. Cuando nosotros hablamos de comunicación, cuando yo les diga, hagan un ejemplo de la comunicación verbal, ustedes digan, pero solamente trabajé la comunicación lingüística. No, ambos son iguales. Comunicación lingüística o comunicación verbal, es lo mismo. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Miss,
Melba. Muy bien. Entonces, comunicación lingüística es cuando yo me comunico de manera oral o de manera escrita haciendo uso de un idioma. ¿Ya? Por ejemplo, una conversación telefónica, la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Por ejemplo, esa comunicación es de manera escrita. ¿Por qué? ¿Por medio de qué se estarían comunicando el autor de un libro con el lector? ¿Cómo se estarían comunicando? ¿Por medio de la escritura? Por medio de la escritura, de la obra que ha escrito ese autor, ¿cierto? Yo me comunico ahí, ¿ya? Ahora, Sí. cuando yo no empleo ni la oralidad, o mejor dicho, cuando no empleo un idioma para comunicarme y utilizo gestos, ¿cómo se le denominará? ¿Cómo se le denominará? Lo contrario a la lingüística. ¿Mm? ¿Nadie? Comunicación por señas. Ya, pero ¿cómo se le denomina? Se le va a denominar comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal. ¿No? Cuando yo hago uso, a ver, apagamos el micro, por favor, porque hay una pequeña interferencia. Mi, no se escucha porque están los audios encendidos. Apaguen los audios, por favor, y solamente la activan cuando solicito participación, pero siempre y cuando activando la manito que tienen acá, por favor, ¿sí? Para que no haya esa interferencia. Les decía, llamamos comunicación no lingüística o no verbal cuando nosotros nos comunicamos haciendo uso de gestos, de colores, de señas, de imágenes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Ahí yo no empleo ningún idioma y tampoco empleo, ¿sí? Ni la oralidad ni la escritura, ¿cierto? Entonces, si yo no estoy empleando un idioma y estoy empleando un signo o un símbolo para poder comunicarme, estoy haciendo uso de la comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal. Por ejemplo, el semáforo o el sonido del silbato. Por ejemplo, ¿cómo nos comunicamos o qué acción tomamos con el semáforo? A ver, Ruth. Cuando cambia de color, por ejemplo, cuando se pone rojo, paramos, ¿no? No cruzamos la pista, pero cuando se pone verde, ya sabemos que debemos cruzar en ese momento. Exacto. Elisandra, sí te escucho. Mediante el color, Miss. Claro, mediante sus colores, porque yo ya sé qué realizar o qué acción realizar cuando cambia de colores, ¿cierto? Entonces, ahí tuvo que haber alguien que me dijera qué hacer para yo poder entender. No, mi, ¿O no? simplemente por las señalizaciones, nada más. Exacto. Entonces, a ese tipo de comunicación, ¿cómo lo denominamos? No verbal. No verbal. Y el sonido del silbato, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿cierto? Sí, Miss. Por ejemplo, en un partido de fútbol, el árbitro tiene que estar gritando por todo el campo qué es lo que va a realizar o qué es lo que deberían de realizar. Señales. Simplemente al sonido del silbato, Miss. Al sonido del silbato, ¿cierto? O también de los colores, ¿cierto? Porque saca tarjetas en las cuales va comunicando o el jugador ya sabe qué acción tomar. ¿Me dejo entender?
Entonces, Sí, tenemos Miss. dos tipos. La comunicación lingüística es cuando nosotros empleamos un idioma para poder comunicarnos. Entonces, nos podemos comunicar de dos únicas formas a través de la lingüística, la oral y la escrita, ¿cierto? Y la no lingüística es cuando empleamos gestos. Ahora, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado el hecho de que nos pasa algo y queremos comunicarnos con, o mejor dicho, nos hablamos en voz alta, pero solas o solos, no acompañados. ¿Cómo se le denominará ese tipo de comunicación? ¿Cómo se le denominará? Se le denomina comunicación intrapersonal. ¿Ya? ¿Qué les decía? Nos ha pasado varias veces que nos sucede, no sé, algo muy alegre o quizás muy triste, en la cual nosotros nos ponemos a reflexionar solas, ¿cierto? ¿O no les ha pasado nunca? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos conversando con nosotros mismos, no con otra persona. No podemos intercambiar. Entonces, ese tipo de comunicación se le denomina comunicación intrapersonal, cuando nos comunicamos con nosotros mismos y no intercambiamos ninguna forma de pensamiento con nadie. ¿Ya? Comunicación intrapersonal. Esto mayormente sucede a modo de reflexión o los monólogos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ahora, cuando sí haya personas con las cuales yo puedo conversar y puedo dialogar, se le denomina comunicación interpersonal. Cuando ya converso con otras personas, ¿ya? Por ejemplo, un diálogo en la calle, la lectura de un periódico, comunicación interpersonal, ya converso con personas, ¿ya? Cuando no converso, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le No llama? verbal. No. Cuando nosotros nos comunicamos con nosotros mismos. ¿Comunicación? ¿Cómo? Interpersonal. Intra de interno, intrapersonal. Y cuando tenemos con quién conversar, interpersonal. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí. Muy bien, excelente. Ahora, según el espacio, hay dos tipos. Cuando yo estoy con la persona con la cual estoy conversando, estoy en un mismo ambiente, en un mismo espacio, se le denomina comunicación directa, ¿ya? Cuando estoy con esa persona en un mismo lugar, en un mismo ambiente, comunicación directa o también llamada comunicación próxima. ¿Cierto? Por ejemplo, una clase de literatura. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el aula, ¿sí? Ustedes y mi persona, ¿cómo lo denominaríamos? Comunicación directa, Miss. Comunicación directa. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿y por qué comunicación directa? Ah, bueno, Miss, ¿por qué? Porque estamos compartiendo un mismo ambiente, estamos en un mismo espacio. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Ahora, Miss. cuando no comparto el mismo ambiente, el mismo espacio, por ejemplo, nosotros no estamos en un mismo lugar, cada quien está en diferentes lugares. ¿Cómo se le denomina? Comunicación indirecta, Miss. Tenemos como A distancia. comunicación a distancia, Miss. Comunicación. Comunicación a distancia, Miss. Comunicación a distancia. A distancia o comunicación indirecta. Por eso lo que viene la definición, o mejor dicho, el logo del colegio, ¿no? Educación a distancia.
importancia. ¿Por qué? Porque nos podemos conectar con personas que están en diferentes lugares, en diferentes regiones, ¿cierto? Y les podemos brindar una educación, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, significa que se produce cuando el emisor y el receptor no tienen proximidad física, no comparten un mismo lugar, están lejos, mejor dicho, ¿ya? Y utilizan un objeto para comunicarse. Ahora, según cómo está direccionado el mensaje, vamos a tener también dos tipos. Comunicación unidireccional, ¿sí? La cual se enfoca en el que se envía el mensaje o el mensaje es enviado, pero la persona que lo recepciona no va a poder refutar. ¿Qué quiere decir? Es pasivo. No lo va a poder, o mejor dicho, no va a poder intercambiar su punto de vista. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, me leo un periódico, ahí hay muchos que redactan, ¿cierto? Muchos guionistas, se podría decir. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en contra de una parte del periódico o de una idea sobre algún tema, estoy en desacuerdo. Entonces, voy a poder refutarle a la persona que redactó esa información. No, Voy a Miss. poder hacer No, Miss. eso, porque yo no tengo alcance de la persona que lo ha realizado, ¿o sí? No, Miss. No, ¿verdad? Muy bien, entonces a eso nos referimos, ¿ya? ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cuándo sí voy a poder intercambiar mi idea, intercambiar mi punto de vista y conversar? Ahí sí se le denomina comunicación bidireccional, cuando puedes intercambiar puntos de vista, diferentes informaciones, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, cuando el emisor y el receptor intercambian mensajes, bidireccional. Cuando no se puede intercambiar, ¿cómo se llama? Unidireccional, Miss. Unidireccional, ¿ya? Ahora, ¿a qué según quién envía el mensaje y a qué grupo? Si la persona envía, por ejemplo, la información a un grupo reducido, por ejemplo, mi persona, solamente dicta ahorita en estos momentos a los alumnos de segundo año, que es un grupo reducido, ¿cierto? Entonces, al ser un grupo reducido, ¿qué sucede? Que no va a haber gente externa, solamente son de un tipo, se podría decir, alumnos de segundo año, nada más. Entonces, a ese tipo de comunicación en la cual es un grupo en específico, nada más se le denomina comunicación de difusión. Ya cuando el grupo es reducido, yo hago un seminario para alumnos o de quinto año de secundaria nada más, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes van a ver? Solamente alumnos de quinto año del Colegio Sales, solamente ellos, no más gente. Entonces, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo es mi comunicación? Ahí mi comunicación es por difusión. ¿Sí? Y cuando ya el grupo es extenso, por ejemplo, un programa de televisión, ¿solamente va para un grupo en específico? Para mucho más, Miss. Para más personas, ¿cierto? Para un grupo más inmenso, porque llega a diferentes ciudades, hasta a diferentes países, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de comunicación se le denomina de medios o masas. Ahí ya cuando el grupo al cual va a llegar la información es más reducido, más extenso. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, Miss. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? No, no, Miss. Muy bien. Entonces, ¿cuántos tipos de comunicación tenemos? ¿Cuántos tipos de comunicación hay, chicos?
¿Mm? 6. Hay 10 tipos de 6. comunicación. 10 tipos, chicos. 10 tipos. ¿Ya? Primero, cuando yo empleo la oralidad y la escritura por medio de un idioma, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se le denomina ese tipo de comunicación? Comunicación Comunicación lingüística. ¿Y cuál es el segundo nombre de la comunicación lingüística? No. Comunicación no lingüística. El segundo nombre. Comunicación verbal. Comunicación verbal. Y cuando no empleo ningún idioma, empleo algún signo, alguna imagen, alguna señal. Comunicación no lingüística. No verbal. Comunicación no lingüística. Comunicación. O llamada comunicación no. Por favor, ¿se pueden apagar sus audios? No se logra entender por los audios. A ver, les dije hace un momento de que para participar activemos la manito, chicos. Sí, si yo participo, ya dije lo que quise decir, apago mi micro para que no haya esa interferencia. ¿Ya? Entonces, les decía, cuando yo no empleo ningún idioma para poder comunicarme y hago uso de las señales, ¿qué tipo de comunicación es? No lingüística, Miss. No lingüística. ¿Su segundo nombre cuál es? No verbal. No verbal. Comunicación no lingüística o comunicación no verbal. ¿Ya? Eso es cuando yo no empleo un idioma, cuando yo empleo una señal, ¿cierto? Ahora, cuando yo me comunico conmigo misma y no tengo con quién conversar, ¿cómo se le denomina? Interpersonal, Miss. Interpersonal, Miss. No. Cuando yo converso conmigo misma. Intrapersonal, Miss. Intrapersonales. Es intrapersonal. Cuando yo puedo conversar con otra persona y dialogar, ¿cómo se le denomina? Comunicación interpersonal. Hola, Miss. Ahí se le denomina comunicación interpersonal. Interpersonal, chicas. Cuando yo sí voy a poder conversar con otra persona, ¿sí? Se le denomina comunicación interpersonal. ¿Ya? Interpersonal. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss, sí. Y cuando la persona a la cual yo envíe el mensaje no puede refutarme y no puede manifestar su punto de vista, ¿cómo se le denomina? Como Miss. Cuando la persona a la cual yo envíe el mensaje no me pueda refutar o no podamos intercambiar ideas, ¿cómo se le denomina? Comunicación a distancia. Comunicación a distancia, Miss. No. Eso es según el espacio. La pregunta es, ¿cuándo la persona con la cual yo me comunico
la persona que me recepciona la información no me puede, o mejor dicho, ella no me puede responder o no puede refutar el punto de vista, ¿cómo se le denomina? Unidirecta, Miss. Unidirección. Unidireccional, chicos. Unidireccional. ¿Ya? Y cuando sí puedo intercambiar ideas, Comunicación directa, Miss. No. Cuando sí pueda intercambiar ideas, manifestar el punto de vista. ¿Verdad? A ver, Melba, ¿podemos el micro si no vamos a participar, por favor? ¿Cómo se le denomina, chicos, cuando sí pueda intercambiar los puntos de vista? ¿Nadie? Por ejemplo, ahorita nosotros, ¿qué hacemos? Intercambiamos puntos de vista, ¿cierto? Estamos intercambiando ideas. Yo puedo conversar con ustedes. ¿Cómo se le denomina, chicos? Indirecta, distancia, Miss. No. No estoy diciendo según el espacio, estoy manifestando cuando podemos intercambiar ideas. Unidireccional, Miss. Unidireccional. Unidireccional, Miss. Lo contrario a ello, ¿cómo se llama? Direccional. Indirecta, profesora. ¿Indirecta? No. Bidireccional, chicos. ¿Ah? Ahora, lo que ustedes me dicen indirecto o directa es, por ejemplo, si yo estoy compartiendo un mismo ambiente, un mismo espacio, ¿cómo se le llama? Se le denomina Bidireccional, Miss. No. Cuando yo comparto y estoy en el mismo espacio, directa. Ahí sí es directa. Por ejemplo, nosotros estamos en diferentes lugares. ¿Qué tipo de comunicación es? Indirecta. Indirecta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo un mismo espacio. ¿Ya? Ahora, cuando la información que es brindada para un solo grupo de personas, para un grupo en específico, ¿cómo se le denomina? De difusión. De difusión, Miss. ¿Cómo? ¿De difusión? Difusión. De difusión, ¿ya? De difusión, ¿ya, chicos? Y lo contrario a ello, cuando sí el grupo es más extenso, cuando el grupo es extenso y se pueda difundir ya, por ejemplo, a nivel nacional, en diferentes regiones, ¿cómo se le denomina? Medio o masas, Miss. De medio o masas, ¿ya, chicos? De medio o masas. Entonces, hay diferentes tipos de comunicación que se enfocan según su espacio, según cómo se direcciona el mensaje, ¿cierto?
según cómo llega, según quién responde, según el acompañante. Entonces, ahora, todos estos tipos de comunicación que nosotros hemos conocido tienen sus características, ¿cierto? ¿Con qué características debe de cumplir estos tipos de comunicación? ¿Con qué características debe de cumplir? Bidireccional. ¿Cómo? Bidireccional. No. A ver, les digo, hemos visto ya los tipos de comunicación, ¿cierto? Hay 10 tipos de comunicación. Estos 10 tipos de comunicación deben de seguir ciertas características. ¿Cuáles son esas características con las que debe de cumplir el acto comunicativo? Espontáneas. Espontánea. Utilizamos medios. Utiliza modismos. Acción. Hay acción o corporal. Interactuamos nuevos significados. Excelente. Ahora, excelente. Al igual que ello, debe de cumplir con ciertos propósitos, ¿cierto? Con ciertos propósitos. La primera de ellas, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer propósito de la comunicación? ¿Cuál es el propósito de la comunicación? Ya, el segundo es el de entretener, pero ¿cuál es el principal? Proceso mediante. No. Intercambiar información. El primero de todos es el de informar. Debe de informar. Cuando tú te comunicas con alguien o manifiestas un tipo de información, ¿qué haces? Informas. Y segundo, entretener, ¿cierto? Entretienes y ¿qué cosa? Persuadir. Y por último, actuar. Son 4 objetivos con los cuales debe de cumplir la comunicación para lograr, ¿qué cosa? Una comunicación eficaz. Para lograr una comunicación eficaz. ¿Bien, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Por ahora no. Sí. Por ahora todo claro. Muy bien, chicos, sin más que decirles, nos quedamos aquí para la siguiente clase para mucha más participación. ¿Sí?